¿Te has cuestionado alguna vez por qué es durante la noche cuando los pensamientos, los recuerdos más dolorosos, los temores, las incertidumbres y los deseos más profundos de tu alma te asaltan con mayor intensidad? ¿Por qué es en esos momentos de calma, cuando la casa se sumerge en la quietud, las luces se apagan y todos descansan, que sientes que una lucha interna comienza a aflorar dentro de ti? Y si te comento que esas noches en penumbra no son únicamente momentos para reponer energías, sino el espacio divino en el que Dios anhela comunicarse contigo, brindarte protección y liberar maravillas en tu existencia mientras descansas? Y si te compartiera que hay una plegaria tan impactante, tan llena de unción y revelación, que tiene el potencial de cambiar no solo tu descanso, sino también todo tu destino mientras descansas, ¿te gustaría aprenderla esta noche? Y si te comparto que numerosos milagros, curaciones, liberaciones y orientaciones divinas ocurren no en el transcurso del día, sino en la quietud de la noche, cuando el alma se muestra más abierta y el espíritu se encuentra más alerta. Puede que esta sea la noche en que Jesús se acerque a tu cama, tal como lo hizo con numerosos siervos leales en las Escrituras, y te hable al oído una verdad que puede transformar por completo tu historia. Esta noche tendrás la oportunidad de conocer un misterio espiritual que es poco conocido por muchos. La noche representa más que un momento para descansar. Es una entrada a un reino oculto, una esfera en la que el Espíritu Santo actúa con una fuerza que pocas veces percibimos en el bullicio del día. La noche se convierte en un sagrado espacio para los que buscan la cercanía de Jesús, un santuario para aquellos que acuden con lágrimas, suspiros, cicatrices visibles y corazones fatigados. Y tú, que te encuentras presente en este momento, no estás aquí por simple azar. Esta palabra no se aplica de manera general, tiene un significado personal. Es para ti. Quizás has encontrado este video porque te cuesta conciliar el sueño o sientes una inquietud interna, como si tu espíritu presintiera que algo sagrado sucederá esta noche. Quizás tu alma anhela indicios, respuestas, consuelo o simplemente una serenidad que hace tiempo no experimentas. Hoy te invito a que te dispongas, ya que estás a punto de sumergirte en un ambiente espiritual intenso donde la presencia de Jesús se manifestará. Esto sucederá a través de su palabra, su presencia y una oración final que no solo traerá paz a tu noche, sino que también tiene el potencial de liberar bendiciones que han estado retenidas por un largo tiempo. Observa a tu alrededor. Todo es calma, pero en el firmamento los ángeles están activos. El Espíritu Santo te ha guiado a este momento porque desea comunicarse contigo. No hay aglomeraciones, ni santuarios. Solo tú y Él, el autor de todo lo que existe, ha destinado esta velada especialmente para ti. Y la oración que elaboraremos juntos al finalizar este video tiene el potencial de transformarlo todo. ¿Te has dado cuenta de que en la Biblia, las experiencias más significativas de cambio, revelación y resguardo ocurrieron durante la noche? Fue durante la noche cuando Jacob se encontró con el rostro de Dios. En la noche recordamos la liberación de Pablo y Silas, el momento en que Jesús caminó sobre las aguas y la intervención del ángel del Señor que sacó a Pedro de la prisión. Y si esta noche se convirtiera en tu momento de milagro, antes de seguir, te invito a realizar un acto poderoso y profético. Deja tu nombre en la sección de comentarios. Claro, ahora solo tu nombre. Ese sencillo gesto tiene un significado mucho más profundo de lo que imaginas. Es tu forma de comunicar: Jesús, que estoy presente y que este mensaje es para mí. Te garantizo que elevamos una oración por cada persona mencionada. Y al hacerlo, estarás comenzando un compromiso espiritual con este mensaje que el Señor ha diseñado especialmente para ti. Por favor, si tienes la oportunidad,
Dale un like a este video. No lo hago por mí, sino porque al compartirlo, estarás llevando este mensaje a más personas que requieren escuchar un mensaje de esperanza en tiempos difíciles. Existen miles de individuos que carecen de una iglesia, de un pastor y de consuelo, y muchos de ellos recurren a este canal como su única vía de apoyo espiritual. Al involucrarte de manera activa, te transformas en un canal del Señor. Al igual que en cada noche, antes de comenzar, deseo que reflexiones sobre esta frase que se ha convertido en una tradición entre nosotros: paz en Cristo. Esa oración no solo señala el comienzo de nuestra investigación, sino que también crea un ambiente espiritual. Es similar a iluminar una vela en la penumbra, proclamando que en esta noche no prevalecen el temor ni la falta de sueño, sino la serenidad que trae el Salvador. Deseo que permanezcas aquí hasta el final, ya que, y no lo menciono sin fundamento, la penúltima lección que exploraremos hoy podría ofrecerte la clave para esa respuesta que has estado anhelando durante tanto tiempo. Claro, esa súplica que has estado repitiendo durante tanto tiempo, ese anhelo que parece inalcanzable, esa paz interior que parece distante. La respuesta está a la vuelta de la esquina, pero solo se manifestará si mantienes tu fe. Se trata de una experiencia espiritual en la que cada instante es significativo. Te prometo una cosa: si optas por quedarte, si eliges abrir tu corazón y unirte a mí en este camino de la palabra, vivirás algo extraordinario. Entenderás lo que Jesús desea realizar contigo durante las noches. Descubrirás la manera de proteger tu hogar, la forma de encontrar un verdadero descanso en Él y cómo tu espíritu puede renovarse mientras tu cuerpo reposa. Porque hay algo que es importante que conozcas. La noche es un momento en el que el adversario suele intensificar sus embates. Los pensamientos no deseados, los sueños perturbadores, las inquietudes y los recuerdos de culpa o melancolía suelen ser como flechas que intentan perturbar nuestra paz interior. Sin embargo, también es el momento en que el Espíritu Santo actúa con mayor dulzura, envolviéndote como un abrigo de serenidad y susurrándote: no temas, estoy aquí para cuidarte. Esta noche te invito a reflexionar y a orar antes de dormir, así como Jesús lo hacía en la barca, en medio de las tempestades del mar. Que encuentres descanso en la paz, aun cuando las tempestades persistan, porque el verdadero descanso no se basa en lo que nos rodea, sino en la paz que llevamos dentro de nosotros. Si Cristo habita en ti, esta noche tiene el potencial de ser sagrada, sanadora y llena de milagros. Te guiaré a través de relatos bíblicos fascinantes, secretos espirituales que solo se revelan a los cercanos y súplicas que pueden alcanzar las alturas celestiales. No se trata de una exageración, sino de un compromiso. Esta será una velada especial, llena de maravillas, un momento en el que sentirás la presencia de Jesús a tu lado. Toma una profunda bocanada de aire, silencia todas las distracciones a tu alrededor, y si tienes tu Biblia a mano, ábrela. Prepárate para una experiencia que podría transformar tus noches de manera permanente. Acompáñame y permanece a mi lado hasta el final. Jesús realizaba sus oraciones en la noche. Marcos capítulo 1 versículo 35 nos muestra cómo, muy temprano en la mañana, antes de que saliera el sol, Jesús se levantó y se retiró a un lugar solitario para orar. Mientras la noche aún envolvía el mundo y la gente reposaba en su sueño, Jesús se retiraba a solas en lugares solitarios para dedicar tiempo a la oración. Marcos capítulo 1 versículo 35 nos muestra una situación que, aunque simple, tiene un gran impacto. Al amanecer, cuando todavía reinaba la oscuridad, se dirigió a un lugar solitario para dedicar un tiempo a la oración.
Esta imagen tiene un propósito significativo. No se trata únicamente de una práctica espiritual, sino de una manifestación de resistencia contra todo lo que en la oscuridad pretenda amenazar el alma. Jesús comprendía que en las horas tempranas de la mañana, cuando todo está en calma, los cielos se revelan a aquellos que tienen un corazón sincero. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que Jesús, el Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar en las primeras horas de la mañana? ¿Qué misterio guardaba ese instante del día que lo impulsaba a levantarse de su cama y presentarse ante el Padre en la intimidad? Esa es la inquietud que debería arder en tu corazón en este momento. Si Jesús, quien sanaba a los enfermos, enseñaba con firmeza y dominaba tanto el mar como a los demonios, se retiraba a la oscuridad para orar. ¿Qué nos revela esto acerca de la importancia de la oración nocturna? La madrugada se considera un momento de conexión espiritual. Mientras la humanidad reposa, el firmamento se acerca a la tierra. Las almas que se levantan en la oscuridad de la noche no siempre padecen de insomnio. Con frecuencia, el espíritu las convoca en la noche. ¿Cuántas veces has encontrado que te despiertas a las 3, 4 o 5 de la madrugada con una sensación que no puedes explicar? Y si no se trataba de ansiedad, ¿podría ser una llamada divina? Jesús era consciente de que la oscuridad previa al alba es el momento en que la lucha espiritual alcanza su punto máximo. Es el instante en el que el alma se encuentra más expuesta y el espíritu más receptivo. Rezar durante la noche no era solo una práctica para él, sino una urgencia. Era una manera de restablecer el vínculo con el Padre, recibir guía y mantenerse colmado de fortaleza. No es coincidencia que tras esos instantes, Jesús llevara a cabo milagros asombrosos. La oración de la noche era el motor que impulsaba su ministerio. Este fragmento del Evangelio de Marcos no se limita a ser una simple muestra de devoción, sino que encierra un principio espiritual profundo. Aquel que se esfuerza por encontrar a Dios en la penumbra, contemplará su esplendor a la luz del día. Y eso es lo que deseo plantar en tu corazón en este día. Que tu noche ya no sea un instante de vulnerabilidad, sino que se transforme en tu mayor fortaleza. Numerosas personas en la actualidad llevan consigo grandes pesos, sin lograr un descanso genuino. Se acuestan con inquietudes, dolencias y recuerdos dolorosos, mientras que el adversario aprovecha esas horas para infundir miedo, falsedades y desánimo. Sin embargo, en este momento te encuentras en el proceso de aprender a realizar lo que hacía Jesús, dedicar tu noche a la oración, transformar tu cama en un altar y convertir el silencio de tu habitación en un espacio sagrado, en un lugar sagrado donde se manifiesta la presencia de Dios. Jesús anhelaba encontrar lugares solitarios, no por querer estar solo, sino por la urgencia de liberarse totalmente del ruido y las distracciones. Y tú también tienes la capacidad de hacerlo. No es necesario que te levantes de tu cama ni que salgas de tu hogar. Solo tienes que tomar una decisión. Esta noche, antes de cerrar los ojos, dedicaré un tiempo a la oración. Esta noche, antes de dormir, tendré una conversación con Jesús. Y ten la certeza de que eso transforma por completo la situación. En las primeras horas de la mañana, cuando aún reina la oscuridad, se presenta como un símbolo del instante en el que las respuestas parecen ausentes y la incertidumbre se apodera del ambiente. Sin embargo, es precisamente en esos instantes que el Hijo de Dios alzaba su voz. Consciente de que en esos momentos el Padre presta especial atención a la súplica del que clama. La oscuridad de la noche puede ser el momento más propicio para cultivar la oración, y el resultado será una existencia colmada de guía,
serenidad y maravillas. Ahora te pregunto, ¿te animas a convertir tu noche en un espacio de encuentro con Jesús? ¿Te animas a elevar una oración significativa antes de acostarte, tal como lo hacía nuestro guía? Al hacerlo, tu anhelo se tornará fuerte. Tu espíritu se volverá resistente y serás envuelto por una serenidad que solo el Espíritu Santo puede ofrecer. Jesús no se dirigía a la oración durante la noche debido a su temor. Elevaba mis plegarias por la noche, consciente de que cada jornada vendría con sus propios retos, y sabía que debía estar fortalecido antes de confrontarlos. Y tú, que te enfrentas a luchas en el ámbito emocional, financiero y espiritual, ¿no requieres también esa misma plenitud, esa misma protección? Al imitar el ejemplo de Jesús, no solo lograrás un descanso más reparador. Observa cómo tus jornadas empiezan a transformarse. Observarás cómo se abren nuevas puertas. Las cargas se vuelven más livianas y los pensamientos oscuros se desvanecen. Porque una noche de oración sagrada da lugar a un día lleno de gloria. Ese es el fundamento que Jesús llevó a cabo y tú estás a punto de ponerlo en práctica también. Antes de ir a la cama esta noche, ten presente este fragmento. Marcos 1:35 nos muestra una escena donde, muy de madrugada, Jesús se levantó y se retiró a un lugar solitario para orar. Visualiza a Jesús avanzando en la penumbra, anhelando la presencia del Padre con un corazón lleno de humildad, cercanía y devoción. Y tú también haz lo mismo, ya que no existe sombra más profunda que pueda oponerse a la claridad de una súplica auténtica. Reza en la noche como Él lo hizo. A pesar del cansancio, incluso cuando sientas que no tienes más fuerzas, y el día haya sido complicado, alza tu voz, aunque sea solo por unos momentos. Rinde tu noche al Señor. Dile, Jesús, que hoy anhelo seguir tus pasos y hacer lo que tú hacías. Deseo encontrarte en lo oculto. Susurra tus palabras mientras descanso. Acompáñame en este momento de reposo. Cuídame como lo hacías con tus seguidores. Límpianos. Danos consuelo, fortaléceme y alista tu corazón, pues los milagros que suceden en la noche no son leyendas del pasado, sino una promesa vigente. Y esta podría ser la noche en la que todo cambie para ti. Jacob batallando con el ángel en la oscuridad de la noche. Génesis capítulo 32. Oración nocturna. Existen noches que parecen no estar destinadas al descanso. Existen noches que no están destinadas al reposo del cuerpo, sino a la elevación del alma. Esa noche en la que Jacob se enfrentó al ángel fue una de esas noches especiales. Una velada que dejó una huella imborrable en su vida. Una velada en la que, en lugar de reposo, se escuchó un clamor, donde el sueño fue reemplazado por un encuentro profundo y donde la cobardía dio paso a una valentía espiritual. Génesis capítulo 32, versículo 24 menciona: de esta manera, Jacob se encontró a solas y se enfrentó a un hombre hasta que comenzó a amanecer. Haz una pausa y reflexiona sobre ello. Jacob se halló en soledad. La soledad, el silencio y la penumbra crean el ambiente ideal para una conexión con lo sagrado. ¿No te sucede a menudo que te hallas en esta situación? En la quietud de la noche, cuando tus pensamientos son un torbellino en tu mente, llevando pesares que no confías a nadie, y tu espíritu tiembla ante elecciones que no sabes cómo afrontar. Así se encontraba Jacob. Así te encuentras tú. Y así como le sucedió a él, esta podría ser la noche en la que enfrentes al cielo y emerjas renovado. Jacob ignoraba que esa noche transformaría su nombre, su futuro y su esencia. Desconocía que, en medio de su batalla interna y el temor que sentía por reencontrarse con Esaú,
Dios había dispuesto un encuentro divino destinado a liberar ataduras y crear un nuevo capítulo en su vida. Y si esta noche es especial para ti, si te encuentras a punto de atravesar un umbral espiritual en el que Jesús no solo te escucha, sino que también te toca y te transforma. La contienda de Jacob fue ferviente. No se trató de un enfrentamiento corporal como comúnmente lo concebimos, sino de un conflicto del espíritu. Era el lamento de quien entendía que sin la ayuda divina no podría seguir adelante. ¿Te ha sucedido? ¿Te has encontrado en la situación de exclamar: Señor, si esta noche no intervienes, no sé cómo podré enfrentar el día de mañana? Así que comprende, esa es la disposición que permite acceder a lo divino. Jacob se mantuvo firme ante el ángel, sin rendirse ni retroceder. Se aferró con todas sus fuerzas a la divinidad, aun a costa de recibir una herida. En esta noche, puedes unir tu corazón al cielo y abrazarlo con toda tu alma. A pesar del cansancio, de las heridas y de la falta de fuerzas, recuerda que en muchas ocasiones la mayor conquista espiritual se da precisamente en esos momentos en que te sientes al límite. Y observa lo que expresó Jacob al ángel: no te soltaré hasta que me otorgues tu bendición. ¡Qué afirmación tan impactante! No solicitó tesoros, ni anheló reconocimiento, ni pidió que su entorno se transformara. Su súplica fue por bendiciones, por aquello que proviene únicamente de lo divino, algo que ningún ser humano puede ofrecer. Y tú también puedes solicitar eso esta noche. Cualquiera que sea tu circunstancia, la bendición divina tiene el poder de transformar tu historia por completo. La contestación del cielo fue instantánea. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, ya que has combatido con Dios y con los hombres, y has triunfado. En un momento, su esencia fue transformada. Transición de ser el embaucador, el que recurría a trampas y se escapaba, a convertirse en un príncipe de Dios. Esa es la promesa que te invito a acoger en esta noche. Tu historia no define tu futuro, ni las veces que has tropezado. Una única noche dedicada a la lucha espiritual puede llevar a Jesús a inscribir un nuevo nombre en tu corazón. Y efectivamente, Jacob salió cojeando, con una herida en su cuerpo, pero esa lesión simbolizaba su gloria. Era la evidencia de que había estado en la presencia de Dios. En numerosas ocasiones, tu espíritu quedará impactado tras una conexión intensa con el Espíritu Santo. Existirán cicatrices, sin duda, pero representarán las huellas de tu paso por el altar, de la transformación que viviste a través de una experiencia que las palabras no pueden describir. No subestimes la fuerza de esta lección. No subestimes las emociones que experimentas en este momento. Es posible que te encuentres en una batalla. Es posible que tus noches hayan sido difíciles, pero precisamente esa es la situación perfecta para recibir una visitación. Jacob se encontraba inquieto en el momento en que sucedió esto. Se sentía abrumado y temeroso, con los ecos de su pasado acechándolo. Y aún con todo, Dios eligió manifestarse en esa noche. Esto indica que Jesús no requiere tu perfección para acercarse a ti. Solo anhela que estés listo para aferrarte a Él. Este relato es la prueba de que existen milagros que se manifiestan únicamente en la penumbra. Transformaciones que no se presentan con luces brillantes ni melodías alegres, sino que se manifiestan a través de lágrimas, suspiros y esos largos silencios que se viven en la soledad de la noche. El ángel no se dirigió a él durante el día. No apareció ante la vista de todos. Llegó en la penumbra, en la oscuridad y en la quietud. ¿Te has puesto a pensar en lo que podría suceder si esta noche decides seguir el ejemplo de Jacob? Si optas por permanecer en oración,
aunque sea por unos minutos adicionales, si mantienes tu enfoque y no te entregas al sueño sin antes expresar: Señor, no me marcharé hasta recibir tu bendición. Es posible que al inicio no percibas nada. Tal vez no escuches nada, pero en lo que no se ve, algo se está transformando, algo se está creando, algo se está curando. Y al abrir los ojos, tu nombre habrá cambiado. Tu espíritu, tus pensamientos y tu situación empezarán a transformarse. Porque no descansaste, te esforzaste y experimentaste una transformación. Esta lección te capacita para ello. En el próximo segmento, exploraremos lo que sucede cuando, en vez de pelear, la actividad nocturna se convierte en un acto de adoración. No todos los que permanecen alertas en la penumbra lo hacen con la intención de combatir. Hay quienes se preparan para entonar canciones, y en ese lugar también suceden prodigios. La oración nocturna de Pablo y Silas mientras estaban encarcelados. Hechos capítulo 16. Oración nocturna. ¿Quién se anima a entonar una canción mientras está atado? ¿Quién eleva su voz en gratitud cuando se encuentra rodeado de tinieblas, frío, menosprecio e inseguridad? La narración de Pablo y Silas en la prisión es una de las escenas más impactantes de las Escrituras. No únicamente por los eventos físicos, como el sismo, las puertas que se abrieron y las cadenas que se rompieron, sino también por el significado espiritual que tiene la adoración nocturna para liberar de prisiones invisibles. En Hechos capítulo 16, versículo 25 se menciona que, a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios con himnos, mientras los prisioneros escuchaban. Puedes visualizar ese instante en una prisión sombría, fría y maloliente, con el cuerpo adolorido por los castigos, las manos y los pies amarrados, y aún así, entonando una canción. No hay razón que lo justifique, pero hay creencia que lo respalda. Pablo y Silas comenzaron a alabar antes de ser liberados. Ellos ofrecieron alabanzas en el interior de la cárcel. Agradecieron en momentos de confusión, cuando el dolor físico era intenso y la injusticia los había llevado a un sitio que no les correspondía. ¿Y tú has estado atrapado en una prisión sin muros? ¿Alguna vez has experimentado que las ataduras de la vida, las cargas del ayer, las obligaciones financieras, las dolencias o el sentimiento de abandono te han llevado a un rincón sombrío? Por lo tanto, este fragmento no se trata de un relato, sino que refleja tu propia imagen. La medianoche tiene un significado simbólico profundo. Es el momento en que el nuevo día ha iniciado, aunque la luz todavía no se manifiesta. Es el momento más sombrío, el instante más profundo del espíritu. Y fue en ese momento que optaron por entonar una canción. No solo elevaron sus oraciones buscando una salida. Ellos entonaban canciones de alabanza a Dios. En otras palabras, estaban glorificando a Jesús en medio del sufrimiento. Eso es lo que libera fuerza. Esa es la clave que abre puertas y desmantela barreras espirituales. Deseo que comprendas esto. La alabanza en tiempos de sufrimiento representa una de las expresiones más sinceras de nuestra fe. Cantar en tiempos de alegría es algo habitual. Sin embargo, rendir homenaje en momentos de dificultad es algo extraordinario. Pablo y Silas entonaban himnos con la esperanza de que Dios interviniera. Entonaban sus voces en alabanza, conscientes de la grandeza de Dios, aunque no comprendieran la situación que les rodeaba. Y ahí se encuentra la esencia. Al elevar tu voz en la oscuridad de la noche, incluso en medio de las lágrimas, el temor o la falta de esperanza, estás proclamando ante el cielo y el infierno que Jesús sigue siendo digno. Esa afirmación hace que lo que no se ve se estremezca.
ya que tu canto surge no de la comodidad, sino del alma. Y el firmamento contesta. La narración nos indica que, en el momento en que ellos entonaban sus cantos, un poderoso sismo estremeció la prisión. No se trató de una simple emoción ni de una sensación pasajera. Fue un verdadero milagro tangible con un origen espiritual. El himno no solo los emancipó a ellos, sino que también liberó a todos los encarcelados. Ese es otro principio que deseo que adoptes. Al optar por rendir culto en medio de la oscuridad de la noche, no solo transformas tu propia existencia, también tu hogar, tus seres queridos, tus hijos y todos aquellos que te rodean pueden verse tocados por esa fe. Numerosas personas que te rodean también están atrapadas, cautivas del temor, la ansiedad, la amargura y la desconfianza. Y tal vez nunca hayan escuchado un mensaje ni hayan entrado en una iglesia. Sin embargo, si eliges rendir culto en tu noche, ellos escucharán tu clamor de la misma manera que los demás prisioneros escucharon a Pablo y Silas, y algo comenzará a transformarse en sus existencias. La narrativa también nos revela que las puertas se abrieron y las cadenas fueron liberadas. No obstante, no lograron escapar ni huir, ya que el verdadero milagro no consistía en la fuga, sino en la manifestación de la presencia divina en aquel sitio. El carcelero, al presenciar lo sucedido, se arrodilló temblando y preguntó: ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? La veneración de dos hombres en plena oscuridad desencadenó un despertar espiritual en aquella prisión. Y algo similar puede suceder en tu vida. Tal vez tu prisión no cuente con rejas de metal. Sin embargo, existen ataduras internas que te dificultan hallar la paz. Existen umbrales sellados que parecen imposibles de cruzar. Existen oraciones que parecen no elevarse. Esta noche, quiero recordarte que no es necesario elevar la voz. Simplemente canta desde el corazón. No hace falta que te esfuerces en absoluto. Alaba no solo por lo que observas, sino por la esencia de quien Él es. Y mientras llevas a cabo esta acción, el Espíritu Santo estará presente y actuará. Es posible que no lo percibas de inmediato. Es posible que no percibas relámpagos ni señales evidentes, pero en el ámbito espiritual, algo comenzará a manifestarse. Jesús se manifestará entre tus alabanzas, tal como lo hizo en aquella prisión. Él reside en el corazón de la adoración y en su presencia. Las ataduras no pueden permanecer por mucho tiempo. Visualiza esto. Tu habitación se transforma en una celda temblorosa, no por la carga del sufrimiento, sino por la cercanía divina. Tu lecho se transforma en un santuario, tus lágrimas se vuelven incienso y tu voz, a pesar de todo, se convierte en la armonía que llama a los ángeles a tu espacio. La medianoche dejará de ser un emblema de opresión para ti. Desde este momento, iniciarás el camino hacia tus maravillas, porque aprenderás a entonar aunque no comprendas, a purificar aunque cause dolor, a elevarte aunque falten energías, ya que la verdadera fuerza no reside en la voz, sino en la fe que la sostiene. Esta noche eleva tu voz en canto, aunque sea en silencio, con un susurro o con lágrimas. Actúa como lo hicieron Pablo y Silas y mantente alerta, porque algo va a moverse. El ángel que protegió a Daniel en la oscuridad de la noche. Según Daniel 6. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de que la noche te envuelve con peligros ocultos, mientras fuerzas sombrías vigilan, y tú solo anhelas encontrar un merecido descanso? La experiencia de Daniel en el foso de los leones trasciende ser una simple narración del pasado. Se convierte en un reflejo espiritual de lo que muchos fieles enfrentan cada noche.
Al llegar la noche y el mundo se sumerge en la oscuridad, numerosas almas se hallan sumidas en un abismo de reflexiones, miedos y luchas internas que les resultan incomprensibles. En ese contexto, es allí donde Dios revela su fuerza más cuidada y callada, enviando ángeles para cuidar de sus hijos mientras reposan. Daniel cayó en una trampa que no era justa. Fue objeto de acusaciones infundadas. Fue sentenciado por su lealtad y fue enviado a un sitio donde no había esperanza alguna para el ser humano. Sin embargo, lo que los hombres ignoraban y lo que es fundamental que recuerdes esta noche es que la lealtad hacia Jesús siempre moviliza el poder celestial en tu beneficio. Daniel no luchó, no alzó la voz, ni trató de protegerse. Simplemente se dedicó a orar. Y en medio de esa profunda penumbra, un ángel descendió para sellar las bocas del peligro. En la Sagrada Escritura se menciona: el Señor envió a su ángel, quien selló la boca de los leones para protegerme de su daño. Daniel 6:22. Oración nocturna. ¡Qué afirmación tan impactante! Daniel no logró salir del foso. No pudo eludir la prueba. Permaneció allí durante la noche, pero no estuvo solo en ese tiempo. El ángel del Señor lo acompañó y esta es la promesa que te traigo esta noche. Es posible que la oscuridad de la noche persista, pero no estarás solo en su compañía. Existen leones espirituales que despiertan al caer la noche, pensamientos que retumban en tu mente, pesadillas que vuelven a atormentarte, recuerdos que hieren tu ser. Sin embargo, en esta noche deseo expresarte con plena certeza que el mismo Dios que mandó un ángel a Daniel también puede enviar uno a tu cuarto. Permítete envolver en su esencia, hallar refugio en su serenidad y silenciar todo lo que intenta consumir tu paz. Es fascinante observar que el rey Darío, a pesar de sus dudas, pasó la noche sin dormir, angustiado por el destino de Daniel. ¿Y cuántos te rodean que, aunque no comprendan tu fe, en el fondo sienten admiración por la serenidad que mantienes a pesar de las dificultades? Ellos se darán cuenta, al igual que lo hizo Darío, que el Dios al que sirves es un Dios que rescata, cuida y escucha. Daniel carecía de dominio sobre los leones. No tienes dominio sobre lo que sucede en el ámbito espiritual mientras descansas. Sin embargo, puedes seguir su ejemplo y dedicarle la noche a Jesús. No es necesario contar con fuerza, únicamente con fe. No es necesario que comprendas la manera en que el ángel lo llevará a cabo. Solo confía en que Dios lo enviará, ya que Él es leal con aquellos que les son leales. Y aquí tienes una revelación que no deberías ignorar. El ángel permaneció oculto a la vista. No se tiene constancia de que Daniel lo observase, pero era consciente de su presencia. Así es como se manifiesta el amor y la protección divina. No siempre es visible, pero siempre se encuentra presente. A veces no lo percibes, pero siempre está presente. Y si en esta noche, al cerrar los ojos, un ángel se sitúa a tu lado, acariciando tu frente, protegiendo tu hogar y envolviendo tu lecho, no es un sueño, es creencia. La plegaria de Daniel se mantenía ininterrumpida. Oraba en la noche 3 veces, consciente de que esa devoción podría costarle la vida. Y fue esa perseverancia la que desencadenó la salvaguarda celestial. No es el tiempo que dedicas a tu oración lo que altera el cielo, sino la autenticidad de tus sentimientos y la lealtad con la que persigues tu camino. En esta noche, una simple oración o una declaración de entrega podría ser lo que necesite el cielo para intervenir. No desestimes a los leones. No rechaces tus miedos, pero tampoco exageres su fuerza. Si tu existencia está confiada a Jesús,
Él tomará el control y callará todo aquello que intente hacerte daño. La luz del alba apareció y Daniel se mantenía sin cambios. No fue por la ausencia de peligro, sino por la presencia que se sentía, la existencia de un Dios que nunca descansa, que no se cansa y que cuida de ti incluso en los momentos en que ya no tienes fuerzas para orar. Mientras descansas, Jesús lucha a tu favor. Mientras descansas, los ángeles se hacen presentes. Mientras el planeta se apaga, el firmamento cobra vida. Numerosos fieles no logran encontrar descanso, ya que piensan que deben manejar cada aspecto de su vida. Hoy te invito a que descanses, ya que quien vela por ti no conoce el sueño. Entrégale esta noche a Él. Reza en la oscuridad como lo hacía Daniel. Mantén tu fe como Él. Descansa como quien confía en que un ángel guarda el foso. Y al despuntar el día, te darás cuenta de que las heridas no te afectaron, que no hubo daño, que el adversario no prevaleció, porque la noche estuvo protegida por la fuerza divina. Y si esta lección ha resonado en tu corazón, prepárate para la siguiente, donde abordaremos la historia de un niño que, al igual que tú, fue llamado en la oscuridad y cuya respuesta transformó su futuro. La voz divina suele murmurar en las primeras horas del día, y tú podrías ser el siguiente en recibir su mensaje. Samuel, oyendo la voz divina en su sueño. Primera de Samuel capítulo 3. Oración nocturna. Si en plena noche escuchara que alguien pronuncia mi nombre, me detendría a reflexionar y buscaría un momento de conexión espiritual, quizás orando en silencio para encontrar paz y claridad en esa inquietante experiencia. ¿Te daría miedo? ¿Crees que fue solo un sueño? ¿O contestarías con respeto, consciente de que podría ser el cielo comunicándose contigo? En el capítulo 3 de Primera de Samuel, nos topamos con una de las situaciones más enigmáticas y significativas de toda la Escritura. Un pequeño que reposa en el templo es llamado por la voz del Señor. Una plegaria nocturna, íntima y sincera. Samuel, Samuel, querido Dios, en esta noche te agradezco por el día que ha pasado. Te pido que me des descanso y paz mientras duermo. Cuida de mis seres queridos y protégelos de cualquier mal. Que mis sueños sean tranquilos y que mañana despierte con renovada energía. Amén. Esa noche, Samuel no solo se vio interrumpido en su sueño, sino que también recibió una llamada. Esa distinción es relevante, ya que con frecuencia nos encontramos despertando en medio de la noche sin una causa clara, sin entender por qué nuestros ojos se abren. Sin embargo, en el ámbito espiritual, esto podría no ser una mera coincidencia. Podría interpretarse como una cita, un llamado o un suave susurro del cielo que dice: «Estoy presente, deseo comunicarme contigo». Samuel seguía siendo un niño, carecía de experiencia, no estaba familiarizado con la voz de Dios, pero poseía una actitud que lo hacía resaltar. Yacía en las proximidades del Arca de la Alianza, en el lugar donde residía la gloria divina. Reposaba junto al altar. Esto nos muestra que estar cerca de la presencia de Jesús, incluso en momentos de reposo, puede transformar tus noches ordinarias en experiencias extraordinarias. La Escritura menciona que en aquel tiempo la palabra del Señor era rara y las visiones no se presentaban con frecuencia. La comunidad habitaba en un profundo silencio espiritual, y en esa escasez de revelaciones, Dios seleccionó a un niño para que abriera los cielos. ¿Por qué es importante la oración nocturna? El corazón de Samuel estaba listo, ya que se encontraba en el lugar adecuado, sin distracciones, y sin darse cuenta había convertido su noche en un altar. Al escuchar la voz de Dios,
Samuel se apresuró a acudir a Elí en 3 ocasiones, convencido de que era el sacerdote quien lo llamaba. Aún no había identificado la voz del Altísimo. ¿Te ha ocurrido? ¿Alguna vez has experimentado una emoción profunda en tu corazón y te has preguntado si era un mensaje divino o simplemente producto de tus pensamientos? La grata noticia es que, aunque no identifiques su voz al instante, Dios nunca se rinde en su llamado hacia ti. Él no cesa, repite tu nombre una y otra vez, no se da por vencido contigo. Finalmente, fue Elí quien le reveló la respuesta adecuada. Al momento de que te vuelva a llamar, responde: «Habla, Señor, que estoy aquí para escucharte». Y esa frase sencilla le abrió a Samuel una nueva dimensión en su existencia. Desde esa noche, el pequeño que oyó una voz en su sueño se transformó en uno de los más grandes profetas de Israel. Todo se inició con una oración de sumisión en la oscuridad de la noche. Hoy deseo plantar en tu espíritu una oración nocturna. Las noches pueden convertirse en instantes de iluminación. Jesús sigue llamando, susurrando y tocando corazones mientras dormimos. Sin embargo, no todos están abiertos a prestar atención. Muchos desoyen la llamada, otros se tapan la cabeza con la manta del temor, y algunos simplemente regresan al sueño sin prestar atención al aviso. Sin embargo, tú, que te encuentras presente, tienes la opción de actuar como Samuel, contestando en el momento en que te levantes, sin necesidad de dar explicaciones. Si en medio de la noche, a las 3 de la mañana, sientes una inquietud que interrumpe tu descanso, no te asustes ni intentes escapar. Haz una pausa, permanece en calma y expresa con fe: «Habla, Señor, que tu siervo está atento a tu voz». Esa actitud podría abrirte a una palabra que transforme tu futuro. Es posible que no percibas un estruendo, ni que vislumbres un ser celestial, pero si te detienes a escuchar, el Espíritu Santo puede ofrecerte la luz que necesitas, una guía, un alivio o incluso un aviso que te proteja de cometer un error. Numerosos hombres y mujeres de fe recibieron visitas celestiales durante su descanso nocturno. El reposo del cuerpo permite que el alma se exprese. Las barreras se desvanecen, la razón se aquieta y es en ese momento cuando la voz de Dios puede hacerse más palpable. Sin embargo, es esencial tener un corazón receptivo, como el de Samuel, y un espíritu que, aunque no capte todo, exprese: «Estoy aquí para servir». Y no menosprecies el poder que puede surgir de una oración nocturna, ya que esa noche fue el punto de partida del ministerio de Samuel. La Sagrada Escritura nos enseña que, a partir de ese instante, Dios continuó comunicándose con él y que su voz fue identificada por todo el pueblo de Israel, asegurando que cada mensaje que recibió fue escuchado y no se perdió. Todo comenzó con una sencilla plegaria en la penumbra. Esta lección está destinada a ti, que has experimentado la sensación de que tus noches son tranquilas, que sientes que Dios no se comunica contigo y que no logras comprender lo que sucede. Quizás no se trate de que Dios no se comunique, sino de que tú aún no has dado la respuesta adecuada. Quizás en este momento Jesús te está llamando y anhela que pronuncies esas palabras sagradas: «Habla, Señor, que tu siervo está atento». No es necesario que seas un profeta. No es necesario que seas perfecto. Simplemente requieres estar disponible. Esa es la clave. Cuando la utilices, estate listo, ya que las palabras que provienen del cielo poseen la capacidad de iluminar tus momentos más sombríos. Samuel se despertó transformado tras esa noche, con una firmeza renovada, una percepción espiritual afinada y un propósito definido. Mañana también puedes despertarte de esta manera. Si decides convertir esta noche en un momento de atención y reflexión,
Jesús podría empezar a revelarte aspectos que nunca habías considerado, secretos del reino, palabras que curan, frases que transforman tu relato. Todo inicia al aproximarse al altar. Todo comienza con un corazón receptivo. Todo comienza en una velada dedicada a la oración. Y mientras permitimos que esta lección se asiente en tu interior, nos alistamos para el próximo segmento, en el que exploraremos de qué manera la manifestación tangible de Dios se hacía evidente en las noches del desierto. Porque cuando Él ilumina tu noche, no existe sombra que pueda desorientar. La llama en la oscuridad del desierto. Oración nocturna de Éxodo 13. ¿Qué haces cuando cae la noche y te sientes perdido sin rumbo? ¿Qué haces cuando la noche es tan profunda que sientes que no puedes avanzar ni un paso más? En el relato del Éxodo, hallamos una respuesta celestial para aquellos que transitan por la duda. Una columna de fuego que orienta a los hijos de Dios en la oscuridad de la noche. En Éxodo 13:21 se menciona: «Y el Señor iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarlos en su travesía, y por la noche en una columna de fuego para iluminarlos, con el propósito de que pudieran avanzar tanto de día como de noche». No se trata de una imagen lírica, sino de una manifestación sobrenatural. Una columna de fuego tangible, brillante, intensa, que descendía del cielo y se asentaba ante el campamento de los israelitas cada noche. Puedes visualizarte en el corazón del desierto, rodeado de la nada, sin indicios, sin un GPS que te guíe y sin senderos que seguir, y observar cómo el propio cielo se inclina para brindarte luz y guiarte en tu camino. Cada noche, cuando te recuestas sin tener claridad sobre cómo escapar del desierto en el que te encuentras, es precisamente lo que Jesús anhela hacer contigo. El desierto trasciende su definición geográfica. Para muchos, representa una fase del espíritu. Es un periodo en el que todo parece paralizado, donde la falta de recursos es palpable. Los días se sienten interminables y las noches sumamente solitarias. Sin embargo, en ese lugar que aparenta ser desolado, Dios enciende su luz para orientarte, no para que permanezcas en la penumbra, sino para que avances hacia la promesa. Lo más asombroso de esta columna de fuego no era su fuerza, sino la razón de su existencia: guiarles para que continuaran su camino sin detenerse. A menudo, al caer la noche, nos encontramos en un estado de quietud, atrapados por el temor, la duda y la ausencia de un camino claro. Sin embargo, la presencia de Dios no está destinada a que te eches atrás o te paralices. Está creada para que sigas adelante, incluso en medio del caos que te rodea. Y hay una realidad que deseo que atesores esta noche. La penumbra no frena a aquellos que persiguen la luz divina. No es necesario que observes todo el trayecto. Únicamente debes fijarte en el siguiente paso que la luz del fuego ilumina. Jesús es esa llama ardiente. Su esencia es la brújula que orienta tu ser en las noches más oscuras. Quizás en esta noche no se presente como una llama visible ante ti, pero sí puede aparecer como una paz inesperada, una palabra que resuena en tu interior, un versículo que brilla en tu ser, o un pensamiento que te proporciona luz. Esta es la sección activa de la noche. Esa es la luz que te acompaña en la oscuridad de la noche. ¿Te has cuestionado alguna vez por qué es durante la noche cuando los pensamientos, los recuerdos más dolorosos, los temores, las incertidumbres y los deseos más profundos de tu alma te asaltan con mayor intensidad? ¿Por qué es en esos momentos de calma, cuando la casa se sumerge en la quietud, las luces se apagan y todos descansan,
que sientes que una lucha interna comienza a aflorar dentro de ti. Y si te comento que esas noches en penumbra no son únicamente momentos para reponer energías, sino el espacio divino en el que Dios anhela comunicarse contigo, brindarte protección y liberar maravillas en tu existencia mientras descansas. Y si te compartiera que hay una plegaria tan impactante, tan llena de unción y revelación, que tiene el potencial de cambiar no solo tu descanso, sino también todo tu destino mientras descansas, ¿te gustaría aprenderla esta noche? Y si te comparto que numerosos milagros, curaciones, liberaciones y orientaciones divinas ocurren no en el transcurso del día, sino en la quietud de la noche, cuando el alma se muestra más abierta y el espíritu se encuentra más alerta. Puede que esta sea la noche en que Jesús se acerque a tu cama, tal como lo hizo con numerosos siervos leales en las Escrituras, y te hable al oído una verdad que puede transformar por completo tu historia. Esta noche tendrás la oportunidad de conocer un misterio espiritual que es poco conocido por muchos. La noche representa más que un momento para descansar. Es una entrada a un reino oculto, una esfera en la que el Espíritu Santo actúa con una fuerza que pocas veces percibimos en el bullicio del día. La noche se convierte en un sagrado espacio para los que buscan la cercanía de Jesús, un santuario para aquellos que acuden con lágrimas, suspiros, cicatrices visibles y corazones fatigados. Y tú, que te encuentras presente en este momento, no estás aquí por simple azar. Esta palabra no se aplica de manera general, tiene un significado personal. Es para ti. Quizás has encontrado este video porque te cuesta conciliar el sueño o sientes una inquietud interna, como si tu espíritu presintiera que algo sagrado sucederá esta noche. Quizás tu alma anhela indicios, respuestas, consuelo o simplemente una serenidad que hace tiempo no experimentas. Hoy te invito a que te dispongas, ya que estás a punto de sumergirte en un ambiente espiritual intenso donde la presencia de Jesús se manifestará. Esto sucederá a través de su palabra, su presencia y una oración final que no solo traerá paz a tu noche, sino que también tiene el potencial de liberar bendiciones que han estado retenidas por un largo tiempo. Observa a tu alrededor. Todo es calma, pero en el firmamento los ángeles están activos. El Espíritu Santo te ha guiado a este momento porque desea comunicarse contigo. No hay aglomeraciones, ni santuarios, solo tú y Él, el autor de todo lo que existe. Ha destinado esta velada especialmente para ti. Y la oración que elaboraremos juntos al finalizar este video tiene el potencial de transformarlo todo. ¿Te has dado cuenta de que en la Biblia, las experiencias más significativas de cambio, revelación y resguardo ocurrieron durante la noche? Fue durante la noche cuando Jacob se encontró con el rostro de Dios. En la noche recordamos la liberación de Pablo y Silas, el momento en que Jesús caminó sobre las aguas, y la intervención del ángel del Señor que sacó a Pedro de la prisión. Y si esta noche se convirtiera en tu momento de milagro, antes de seguir, te invito a realizar un acto poderoso y profético. Deja tu nombre en la sección de comentarios. Claro, ahora solo tu nombre. Ese sencillo gesto tiene un significado mucho más profundo de lo que imaginas. Es tu forma de comunicar: Jesús, que estoy presente y que este mensaje es para mí. Te garantizo que elevamos una oración por cada persona mencionada, y al hacerlo, estarás comenzando un compromiso espiritual con este mensaje que el Señor ha diseñado especialmente para ti. Por favor, si tienes la oportunidad, dale un like a este video. No lo hago por mí, sino porque al compartirlo, estarás llevando este mensaje a más personas que requieren escuchar un mensaje de esperanza en tiempos difíciles. Existen miles de individuos que carecen de una iglesia, de un pastor y de consuelo, y muchos de ellos recurren a este canal como su única vía de apoyo espiritual. Al involucrarte de manera activa,
te transformas en un canal del Señor. Al igual que en cada noche, antes de comenzar, deseo que reflexiones sobre esta frase que se ha convertido en una tradición entre nosotros: paz en Cristo. Esa oración no solo señala el comienzo de nuestra investigación, sino que también crea un ambiente espiritual. Es similar a iluminar una vela en la penumbra, proclamando que en esta noche no prevalecen el temor ni la falta de sueño, sino la serenidad que trae el Salvador. Deseo que permanezcas aquí hasta el final, ya que, y no lo menciono sin fundamento, la penúltima lección que exploraremos hoy podría ofrecerte la clave para esa respuesta que has estado anhelando durante tanto tiempo. Claro, esa súplica que has estado repitiendo durante tanto tiempo, ese anhelo que parece inalcanzable, esa paz interior que parece distante. La respuesta está a la vuelta de la esquina, pero solo se manifestará si mantienes tu fe. Se trata de una experiencia espiritual en la que cada instante es significativo. Te prometo una cosa: si optas por quedarte, si eliges abrir tu corazón y unirte a mí en este camino de la palabra, vivirás algo extraordinario. Entenderás lo que Jesús desea realizar contigo durante las noches. Descubrirás la manera de proteger tu hogar, la forma de encontrar un verdadero descanso en Él y cómo tu espíritu puede renovarse mientras tu cuerpo reposa. Porque hay algo que es importante que conozcas. La noche es un momento en el que el adversario suele intensificar sus embates. Los pensamientos no deseados, los sueños perturbadores, las inquietudes y los recuerdos de culpa o melancolía suelen ser como flechas que intentan perturbar nuestra paz interior. Sin embargo, también es el momento en que el Espíritu Santo actúa con mayor dulzura, envolviéndote como un abrigo de serenidad y susurrándote: no temas, estoy aquí para cuidarte. Esta noche te invito a reflexionar y a orar antes de dormir, así como Jesús lo hacía en la barca, en medio de las tempestades del mar. Que encuentres descanso en la paz, aun cuando las tempestades persistan, porque el verdadero descanso no se basa en lo que nos rodea, sino en la paz que llevamos dentro de nosotros. Si Cristo habita en ti, esta noche tiene el potencial de ser sagrada, sanadora y llena de milagros. Te guiaré a través de relatos bíblicos fascinantes, secretos espirituales que solo se revelan a los cercanos y súplicas que pueden alcanzar las alturas celestiales. No se trata de una exageración, sino de un compromiso. Esta será una velada especial, llena de maravillas, un momento en el que sentirás la presencia de Jesús a tu lado. Toma una profunda bocanada de aire, silencia todas las distracciones a tu alrededor, y si tienes tu Biblia a mano, ábrela. Prepárate para una experiencia que podría transformar tus noches de manera permanente. Acompáñame y permanece a mi lado hasta el final. Jesús realizaba sus oraciones en la noche. Marcos capítulo 1 versículo 35 nos muestra cómo, muy temprano en la mañana, antes de que saliera el sol, Jesús se levantó y se retiró a un lugar solitario para orar. Mientras la noche aún envolvía el mundo y la gente reposaba en su sueño, Jesús se retiraba a solas en lugares solitarios para dedicar tiempo a la oración. Marcos capítulo 1 versículo 35 nos muestra una situación que, aunque simple, tiene un gran impacto. Al amanecer, cuando todavía reinaba la oscuridad, se dirigió a un lugar solitario para dedicar un tiempo a la oración. Esta imagen tiene un propósito significativo. No se trata únicamente de una práctica espiritual, sino de una manifestación de resistencia contra todo lo que en la oscuridad pretenda amenazar el alma. Jesús comprendía que en las horas tempranas de la mañana, cuando todo está en calma, los cielos se revelan a aquellos que tienen un corazón sincero. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que Jesús, el Hijo de Dios,
¿Sentía la necesidad de orar en las primeras horas de la mañana? ¿Qué misterio guardaba ese instante del día que lo impulsaba a levantarse de su cama y presentarse ante el Padre en la intimidad? Esa es la inquietud que debería arder en tu corazón en este momento. Si Jesús, quien sanaba a los enfermos, enseñaba con firmeza y dominaba tanto el mar como a los demonios, se retiraba a la oscuridad para orar. ¿Qué nos revela esto acerca de la importancia de la oración nocturna? La madrugada se considera un momento de conexión espiritual. Mientras la humanidad reposa, el firmamento se acerca a la tierra. Las almas que se levantan en la oscuridad de la noche no siempre padecen de insomnio. Con frecuencia, el espíritu las convoca en la noche. ¿Cuántas veces has encontrado que te despiertas a las 3, 4 o 5 de la madrugada con una sensación que no puedes explicar? ¿Y si no se trataba de ansiedad? ¿Podría ser una llamada divina? Jesús era consciente de que la oscuridad previa al alba es el momento en que la lucha espiritual alcanza su punto máximo. Es el instante en el que el alma se encuentra más expuesta y el espíritu más receptivo. Rezar durante la noche no era solo una práctica para él, sino una urgencia. Era una manera de restablecer el vínculo con el Padre, recibir guía y mantenerse colmado de fortaleza. No es coincidencia que tras esos instantes, Jesús llevara a cabo milagros asombrosos. La oración de la noche era el motor que impulsaba su ministerio. Este fragmento del Evangelio de Marcos no se limita a ser una simple muestra de devoción, sino que encierra un principio espiritual profundo. Aquel que se esfuerza por encontrar a Dios en la penumbra, contemplará su esplendor a la luz del día. Y eso es lo que deseo plantar en tu corazón en este día. Que tu noche ya no sea un instante de vulnerabilidad, sino que se transforme en tu mayor fortaleza. Numerosas personas en la actualidad llevan consigo grandes pesos, sin lograr un descanso genuino. Se acuestan con inquietudes, dolencias y recuerdos dolorosos, mientras que el adversario aprovecha esas horas para infundir miedo, falsedades y desánimo. Sin embargo, en este momento te encuentras en el proceso de aprender a realizar lo que hacía Jesús, dedicar tu noche a la oración, transformar tu cama en un altar y convertir el silencio de tu habitación en un espacio sagrado, en un lugar sagrado donde se manifiesta la presencia de Dios. Jesús anhelaba encontrar lugares solitarios, no por querer estar solo, sino por la urgencia de liberarse totalmente del ruido y las distracciones. Y tú también tienes la capacidad de hacerlo. No es necesario que te levantes de tu cama ni que salgas de tu hogar. Solo tienes que tomar una decisión. Esta noche, antes de cerrar los ojos, dedicaré un tiempo a la oración. Esta noche, antes de dormir, tendré una conversación con Jesús. Y ten la certeza de que eso transforma por completo la situación. En las primeras horas de la mañana, cuando aún reina la oscuridad, se presenta como un símbolo del instante en el que las respuestas parecen ausentes y la incertidumbre se apodera del ambiente. Sin embargo, es precisamente en esos instantes que el Hijo de Dios alzaba su voz. Consciente de que en esos momentos el Padre presta especial atención a la súplica del que clama. La oscuridad de la noche puede ser el momento más propicio para cultivar la oración, y el resultado será una existencia colmada de guía, serenidad y maravillas. Ahora te pregunto, ¿te animas a convertir tu noche en un espacio de encuentro con Jesús? ¿Te animas a elevar una oración significativa antes de acostarte, tal como lo hacía nuestro guía? Al hacerlo, tu anhelo se tornará fuerte, tu espíritu se volverá resistente y serás envuelto por una serenidad que solo el Espíritu Santo puede ofrecer.
Jesús no se dirigía a la oración durante la noche debido a su temor. Elevaba mis plegarias por la noche, consciente de que cada jornada vendría con sus propios retos, y sabía que debía estar fortalecido antes de confrontarlos. Y tú, que te enfrentas a luchas en el ámbito emocional, financiero y espiritual, ¿no requieres también esa misma plenitud, esa misma protección? Al imitar el ejemplo de Jesús, no solo lograrás un descanso más reparador. Observa cómo tus jornadas empiezan a transformarse. Observarás cómo se abren nuevas puertas. Las cargas se vuelven más livianas y los pensamientos oscuros se desvanecen. Porque una noche de oración sagrada da lugar a un día lleno de gloria. Ese es el fundamento que Jesús llevó a cabo y tú estás a punto de ponerlo en práctica también. Antes de ir a la cama esta noche, ten presente este fragmento. Marcos 1:35 nos muestra una escena donde, muy de madrugada, Jesús se levantó y se retiró a un lugar solitario para orar. Visualiza a Jesús avanzando en la penumbra, anhelando la presencia del Padre con un corazón lleno de humildad, cercanía y devoción. Y tú también haz lo mismo, ya que no existe sombra más profunda que pueda oponerse a la claridad de una súplica auténtica. Reza en la noche como Él lo hizo, a pesar del cansancio, incluso cuando sientas que no tienes más fuerzas y el día haya sido complicado. Alza tu voz, aunque sea solo por unos momentos. Rinde tu noche al Señor. Dile: Jesús, que hoy anhelo seguir tus pasos y hacer lo que tú hacías. Deseo encontrarte en lo oculto. Susurra tus palabras mientras descanso. Acompáñame en este momento de reposo. Cuídame como lo hacías con tus seguidores. Límpianos, danos consuelo. Fortaléceme y alista tu corazón. Pues los milagros que suceden en la noche no son leyendas del pasado, sino una promesa vigente. Y esta podría ser la noche en la que todo cambie para ti. Jacob batallando con el ángel en la oscuridad de la noche. Génesis capítulo 32. Oración nocturna. Existen noches que parecen no estar destinadas al descanso. Existen noches que no están destinadas al reposo del cuerpo, sino a la elevación del alma. Esa noche en la que Jacob se enfrentó al ángel fue una de esas noches especiales. Una velada que dejó una huella imborrable en su vida. Una velada en la que, en lugar de reposo, se escuchó un clamor, donde el sueño fue reemplazado por un encuentro profundo. Y donde la cobardía dio paso a una valentía espiritual. Génesis capítulo 32, versículo 24 menciona: de esta manera, Jacob se encontró a solas y se enfrentó a un hombre hasta que comenzó a amanecer. Haz una pausa y reflexiona sobre ello. Jacob se halló en soledad. La soledad, el silencio y la penumbra crean el ambiente ideal para una conexión con lo sagrado. ¿No te sucede a menudo que te hallas en esta situación? En la quietud de la noche, cuando tus pensamientos son un torbellino en tu mente, llevando pesares que no confías a nadie, y tu espíritu tiembla ante elecciones que no sabes cómo afrontar. Así se encontraba Jacob. Así te encuentras tú. Y así como le sucedió a él, esta podría ser la noche en la que enfrentes al cielo y emerjas renovado. Jacob ignoraba que esa noche transformaría su nombre, su futuro y su esencia. Desconocía que, en medio de su batalla interna y el temor que sentía por reencontrarse con Esaú, Dios había dispuesto un encuentro divino destinado a liberar ataduras y crear un nuevo capítulo en su vida. Y si esta noche es especial para ti, si te encuentras a punto de atravesar un umbral espiritual en el que Jesús no solo te escucha, sino que también te toca y te transforma. La contienda de Jacob fue ferviente.
No se trató de un enfrentamiento corporal como comúnmente lo concebimos, sino de un conflicto del espíritu. Era el lamento de quien entendía que sin la ayuda divina no podría seguir adelante. ¿Te ha sucedido? ¿Te has encontrado en la situación de exclamar: Señor, si esta noche no intervienes, no sé cómo podré enfrentar el día de mañana? Así que comprende, esa es la disposición que permite acceder a lo divino. Jacob se mantuvo firme ante el ángel, sin rendirse ni retroceder. Se aferró con todas sus fuerzas a la divinidad, aun a costa de recibir una herida. En esta noche, puedes unir tu corazón al cielo y abrazarlo con toda tu alma. A pesar del cansancio, de las heridas y de la falta de fuerzas, recuerda que en muchas ocasiones la mayor conquista espiritual se da precisamente en esos momentos en que te sientes al límite. Y observa lo que expresó Jacob al ángel: no te soltaré hasta que me otorgues tu bendición. ¡Qué afirmación tan impactante! No solicitó tesoros, ni anheló reconocimiento, ni pidió que su entorno se transformara. Su súplica fue por bendiciones, por aquello que proviene únicamente de lo divino, algo que ningún ser humano puede ofrecer. Y tú también puedes solicitar eso esta noche. Cualquiera que sea tu circunstancia, la bendición divina tiene el poder de transformar tu historia por completo. La contestación del cielo fue instantánea. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, ya que has combatido con Dios y con los hombres, y has triunfado. En un momento, su esencia fue transformada. Transición de ser el embaucador, el que recurría a trampas y se escapaba, a convertirse en un príncipe de Dios. Esa es la promesa que te invito a acoger en esta noche. Tu historia no define tu futuro, ni las veces que has tropezado. Una única noche dedicada a la lucha espiritual puede llevar a Jesús a inscribir un nuevo nombre en tu corazón. Y efectivamente, Jacob salió cojeando, con una herida en su cuerpo, pero esa lesión simbolizaba su gloria. Era la evidencia de que había estado en la presencia de Dios. En numerosas ocasiones, tu espíritu quedará impactado tras una conexión intensa con el Espíritu Santo. Existirán cicatrices, sin duda, pero representarán las huellas de tu paso por el altar, de la transformación que viviste a través de una experiencia que las palabras no pueden describir. No subestimes la fuerza de esta lección. No subestimes las emociones que experimentas en este momento. Es posible que te encuentres en una batalla. Es posible que tus noches hayan sido difíciles, pero precisamente esa es la situación perfecta para recibir una visitación. Jacob se encontraba inquieto en el momento en que sucedió esto. Se sentía abrumado y temeroso, con los ecos de su pasado acechándolo. Y aún con todo, Dios eligió manifestarse en esa noche. Esto indica que Jesús no requiere tu perfección para acercarse a ti. Solo anhela que estés listo para aferrarte a Él. Este relato es la prueba de que existen milagros que se manifiestan únicamente en la penumbra. Transformaciones que no se presentan con luces brillantes ni melodías alegres, sino que se manifiestan a través de lágrimas, suspiros y esos largos silencios que se viven en la soledad de la noche. El ángel no se dirigió a él durante el día. No apareció ante la vista de todos. Llegó en la penumbra, en la oscuridad y en la quietud. ¿Te has puesto a pensar en lo que podría suceder si esta noche decides seguir el ejemplo de Jacob? Si optas por permanecer en oración, aunque sea por unos minutos adicionales, si mantienes tu enfoque y no te entregas al sueño sin antes expresar: Señor, no me marcharé hasta recibir tu bendición. Es posible que al inicio no percibas nada. Tal vez no escuches nada, pero en lo que no se ve, algo se está transformando, algo se está creando, algo se está curando.
y al abrir los ojos, tu nombre habrá cambiado. Tu espíritu, tus pensamientos y tu situación empezarán a transformarse. Porque no descansaste, te esforzaste y experimentaste una transformación. Esta lección te capacita para ello. En el próximo segmento, exploraremos lo que sucede cuando, en vez de pelear, la actividad nocturna se convierte en un acto de adoración. No todos los que permanecen alertas en la penumbra lo hacen con la intención de combatir. Hay quienes se preparan para entonar canciones, y en ese lugar también suceden prodigios. La oración nocturna de Pablo y Silas mientras estaban encarcelados. Hechos capítulo 16. Oración nocturna. ¿Quién se anima a entonar una canción mientras está atado? ¿Quién eleva su voz en gratitud cuando se encuentra rodeado de tinieblas, frío, menosprecio e inseguridad? La narración de Pablo y Silas en la prisión es una de las escenas más impactantes de las Escrituras. No únicamente por los eventos físicos, como el sismo, las puertas que se abrieron y las cadenas que se rompieron, sino también por el significado espiritual que tiene la adoración nocturna para liberar de prisiones invisibles. En Hechos capítulo 16, versículo 25 se menciona que, a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios con himnos, mientras los prisioneros escuchaban. Puedes visualizar ese instante en una prisión sombría, fría y maloliente, con el cuerpo adolorido por los castigos, las manos y los pies amarrados, y aún así, entonando una canción. No hay razón que lo justifique, pero hay creencia que lo respalda. Pablo y Silas comenzaron a alabar antes de ser liberados. Ellos ofrecieron alabanzas en el interior de la cárcel. Agradecieron en momentos de confusión, cuando el dolor físico era intenso y la injusticia los había llevado a un sitio que no les correspondía. ¿Y tú has estado atrapado en una prisión sin muros? ¿Alguna vez has experimentado que las ataduras de la vida, las cargas del ayer, las obligaciones financieras, las dolencias o el sentimiento de abandono te han llevado a un rincón sombrío? Por lo tanto, este fragmento no se trata de un relato, sino que refleja tu propia imagen. La medianoche tiene un significado simbólico profundo. Es el momento en que el nuevo día ha iniciado, aunque la luz todavía no se manifiesta. Es el momento más sombrío, el instante más profundo del espíritu. Y fue en ese momento que optaron por entonar una canción. No solo elevaron sus oraciones buscando una salida. Ellos entonaban canciones de alabanza a Dios. En otras palabras, estaban glorificando a Jesús en medio del sufrimiento. Eso es lo que libera fuerza. Esa es la clave que abre puertas y desmantela barreras espirituales. Deseo que comprendas esto. La alabanza en tiempos de sufrimiento representa una de las expresiones más sinceras de nuestra fe. Cantar en tiempos de alegría es algo habitual. Sin embargo, rendir homenaje en momentos de dificultad es algo extraordinario. Pablo y Silas entonaban himnos con la esperanza de que Dios interviniera. Entonaban sus voces en alabanza, conscientes de la grandeza de Dios, aunque no comprendieran la situación que les rodeaba. Y ahí se encuentra la esencia. Al elevar tu voz en la oscuridad de la noche, incluso en medio de las lágrimas, el temor o la falta de esperanza, estás proclamando ante el cielo y el infierno que Jesús sigue siendo digno. Esa afirmación hace que lo que no se ve se estremezca, ya que tu canto surge no de la comodidad, sino del alma. Y el firmamento contesta. La narración nos indica que, en el momento en que ellos entonaban sus cantos, un poderoso sismo estremeció la prisión. No se trató de una simple emoción ni de una sensación pasajera. Fue un verdadero milagro tangible con un origen espiritual. El himno no solo los emancipó a ellos,
sino que también liberó a todos los encarcelados. Ese es otro principio que deseo que adoptes. Al optar por rendir culto en medio de la oscuridad de la noche, no solo transformas tu propia existencia, también tu hogar, tus seres queridos, tus hijos y todos aquellos que te rodean pueden verse tocados por esa fe. Numerosas personas que te rodean también están atrapadas, cautivas del temor, la ansiedad, la amargura y la desconfianza. Y tal vez nunca hayan escuchado un mensaje ni hayan entrado en una iglesia. Sin embargo, si eliges rendir culto en tu noche, ellos escucharán tu clamor de la misma manera que los demás prisioneros escucharon a Pablo y Silas, y algo comenzará a transformarse en sus existencias. La narrativa también nos revela que las puertas se abrieron y las cadenas fueron liberadas. No obstante, no lograron escapar ni huir, ya que el verdadero milagro no consistía en la fuga, sino en la manifestación de la presencia divina en aquel sitio. El carcelero, al presenciar lo sucedido, se arrodilló temblando y preguntó: ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? La veneración de dos hombres en plena oscuridad desencadenó un despertar espiritual en aquella prisión. Y algo similar puede suceder en tu vida. Tal vez tu prisión no cuente con rejas de metal. Sin embargo, existen ataduras internas que te dificultan hallar la paz. Existen umbrales sellados que parecen imposibles de cruzar. Existen oraciones que parecen no elevarse. Esta noche, quiero recordarte que no es necesario elevar la voz. Simplemente canta desde el corazón. No hace falta que te esfuerces en absoluto. Alaba no solo por lo que observas, sino por la esencia de quien Él es. Y mientras llevas a cabo esta acción, el Espíritu Santo estará presente y actuará. Es posible que no lo percibas de inmediato. Es posible que no percibas relámpagos ni señales evidentes, pero en el ámbito espiritual, algo comenzará a manifestarse. Jesús se manifestará entre tus alabanzas, tal como lo hizo en aquella prisión. Él reside en el corazón de la adoración, y en su presencia, las ataduras no pueden permanecer por mucho tiempo. Visualiza esto. Tu habitación se transforma en una celda temblorosa, no por la carga del sufrimiento, sino por la cercanía divina. Tu lecho se transforma en un santuario, tus lágrimas se vuelven incienso y tu voz, a pesar de todo, se convierte en la armonía que llama a los ángeles a tu espacio. La medianoche dejará de ser un emblema de opresión para ti. Desde este momento, iniciarás el camino hacia tus maravillas, porque aprenderás a entonar aunque no comprendas, a purificar aunque cause dolor, a elevarte aunque falten energías, ya que la verdadera fuerza no reside en la voz, sino en la fe que la sostiene. Esta noche eleva tu voz en canto, aunque sea en silencio, con un susurro o con lágrimas. Actúa como lo hicieron Pablo y Silas y mantente alerta, porque algo va a moverse. El ángel que protegió a Daniel en la oscuridad de la noche. Según Daniel 6. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de que la noche te envuelve con peligros ocultos, mientras fuerzas sombrías vigilan, y tú solo anhelas encontrar un merecido descanso? La experiencia de Daniel en el foso de los leones trasciende ser una simple narración del pasado. Se convierte en un reflejo espiritual de lo que muchos fieles enfrentan cada noche. Al llegar la noche y el mundo se sumerge en la oscuridad, numerosas almas se hallan sumidas en un abismo de reflexiones, miedos y luchas internas que les resultan incomprensibles. En ese contexto, es allí donde Dios revela su fuerza más cuidada y callada, enviando ángeles para cuidar de sus hijos mientras reposan. Daniel cayó en una trampa que no era justa. Fue objeto de acusaciones infundadas.
Fue sentenciado por su lealtad y fue enviado a un sitio donde no había esperanza alguna para el ser humano. Sin embargo, lo que los hombres ignoraban y lo que es fundamental que recuerdes esta noche es que la lealtad hacia Jesús siempre moviliza el poder celestial en tu beneficio. Daniel no luchó, no alzó la voz, ni trató de protegerse. Simplemente se dedicó a orar. Y en medio de esa profunda penumbra, un ángel descendió para sellar las bocas del peligro. En la Sagrada Escritura se menciona: el Señor envió a su ángel, quien selló la boca de los leones para protegerme de su daño. Daniel 6:22. Oración nocturna. ¡Qué afirmación tan impactante! Daniel no logró salir del foso. No pudo eludir la prueba. Permaneció allí durante la noche, pero no estuvo solo en ese tiempo. El ángel del Señor lo acompañó y esta es la promesa que te traigo esta noche. Es posible que la oscuridad de la noche persista, pero no estarás solo en su compañía. Existen leones espirituales que despiertan al caer la noche, pensamientos que retumban en tu mente, pesadillas que vuelven a atormentarte, recuerdos que hieren tu ser. Sin embargo, en esta noche deseo expresarte con plena certeza que el mismo Dios que mandó un ángel a Daniel también puede enviar uno a tu cuarto. Permítete envolver en su esencia, hallar refugio en su serenidad y silenciar todo lo que intenta consumir tu paz. Es fascinante observar que el rey Darío, a pesar de sus dudas, pasó la noche sin dormir, angustiado por el destino de Daniel. ¿Y cuántos te rodean que, aunque no comprendan tu fe, en el fondo sienten admiración por la serenidad que mantienes a pesar de las dificultades? Ellos se darán cuenta, al igual que lo hizo Darío, que el Dios al que sirves es un Dios que rescata, cuida y escucha. Daniel carecía de dominio sobre los leones. No tienes dominio sobre lo que sucede en el ámbito espiritual mientras descansas. Sin embargo, puedes seguir su ejemplo y dedicarle la noche a Jesús. No es necesario contar con fuerza, únicamente con fe. No es necesario que comprendas la manera en que el ángel lo llevará a cabo. Solo confía en que Dios lo enviará, ya que Él es leal con aquellos que le son leales. Y aquí tienes una revelación que no deberías ignorar. El ángel permaneció oculto a la vista. No se tiene constancia de que Daniel lo observase, pero era consciente de su presencia. Así es como se manifiesta el amor y la protección divina. No siempre es visible, pero siempre se encuentra presente. A veces no lo percibes, pero siempre está presente. Y si en esta noche, al cerrar los ojos, un ángel se sitúa a tu lado, acariciando tu frente, protegiendo tu hogar y envolviendo tu lecho, no es un sueño, es creencia. La plegaria de Daniel se mantenía ininterrumpida. Oraba en la noche 3 veces, consciente de que esa devoción podría costarle la vida. Y fue esa perseverancia la que desencadenó la salvaguarda celestial. No es el tiempo que dedicas a tu oración lo que altera el cielo, sino la autenticidad de tus sentimientos y la lealtad con la que persigues tu camino. En esta noche, una simple oración o una declaración de entrega podría ser lo que necesite el cielo para intervenir. No desestimes a los leones. No rechaces tus miedos, pero tampoco exageres su fuerza. Si tu existencia está confiada a Jesús, Él tomará el control y callará todo aquello que intente hacerte daño. La luz del alba apareció y Daniel se mantenía sin cambios. No fue por la ausencia de peligro, sino por la presencia que se sentía, la existencia de un Dios que nunca descansa, que no se cansa y que cuida de ti incluso en los momentos en que ya no tienes fuerzas para orar. Mientras descansas, Jesús lucha a tu favor. Mientras descansas,
Los ángeles se hacen presentes. Mientras el planeta se apaga, el firmamento cobra vida. Numerosos fieles no logran encontrar descanso, ya que piensan que deben manejar cada aspecto de su vida. Hoy te invito a que descanses, ya que quien vela por ti no conoce el sueño. Entrégale esta noche a Él. Reza en la oscuridad como lo hacía Daniel. Mantén tu fe como Él. Descansa como quien confía en que un ángel guarda el foso. Y al despuntar el día, te darás cuenta de que las heridas no te afectaron, que no hubo daño, que el adversario no prevaleció, porque la noche estuvo protegida por la fuerza divina. Y si esta lección ha resonado en tu corazón, prepárate para la siguiente, donde abordaremos la historia de un niño que, al igual que tú, fue llamado en la oscuridad y cuya respuesta transformó su futuro. La voz divina suele murmurar en las primeras horas del día, y tú podrías ser el siguiente en recibir su mensaje. Samuel, oyendo la voz divina en su sueño. Primera de Samuel capítulo 3. Oración nocturna. Si en plena noche escuchara que alguien pronuncia mi nombre, me detendría a reflexionar y buscaría un momento de conexión espiritual, quizás orando en silencio para encontrar paz y claridad en esa inquietante experiencia. ¿Te daría miedo? ¿Crees que fue solo un sueño? ¿O contestarías con respeto, consciente de que podría ser el cielo comunicándose contigo? En el capítulo 3 de Primera de Samuel, nos topamos con una de las situaciones más enigmáticas y significativas de toda la Escritura. Un pequeño que reposa en el templo es llamado por la voz del Señor. Una plegaria nocturna, íntima y sincera. Samuel, Samuel, querido Dios, en esta noche te agradezco por el día que ha pasado. Te pido que me des descanso y paz mientras duermo. Cuida de mis seres queridos y protégelos de cualquier mal. Que mis sueños sean tranquilos y que mañana despierte con renovada energía. Amén. Esa noche, Samuel no solo se vio interrumpido en su sueño, sino que también recibió una llamada. Esa distinción es relevante, ya que con frecuencia nos encontramos despertando en medio de la noche sin una causa clara, sin entender por qué nuestros ojos se abren. Sin embargo, en el ámbito espiritual, esto podría no ser una mera coincidencia. Podría interpretarse como una cita, un llamado o un suave susurro del cielo que dice: «Estoy presente, deseo comunicarme contigo». Samuel seguía siendo un niño, carecía de experiencia, no estaba familiarizado con la voz de Dios, pero poseía una actitud que lo hacía resaltar. Yacía en las proximidades del Arca de la Alianza, en el lugar donde residía la gloria divina. Reposaba junto al altar. Esto nos muestra que estar cerca de la presencia de Jesús, incluso en momentos de reposo, puede transformar tus noches ordinarias en experiencias extraordinarias. La Escritura menciona que en aquel tiempo la palabra del Señor era rara y las visiones no se presentaban con frecuencia. La comunidad habitaba en un profundo silencio espiritual, y en esa escasez de revelaciones, Dios seleccionó a un niño para que abriera los cielos. ¿Por qué es importante la oración nocturna? El corazón de Samuel estaba listo, ya que se encontraba en el lugar adecuado, sin distracciones, y sin darse cuenta había convertido su noche en un altar. Al escuchar la voz de Dios, Samuel se apresuró a acudir a Elí en 3 ocasiones, convencido de que era el sacerdote quien lo llamaba. Aún no había identificado la voz del Altísimo. ¿Te ha ocurrido? ¿Alguna vez has experimentado una emoción profunda en tu corazón y te has preguntado si era un mensaje divino o simplemente producto de tus pensamientos? La grata noticia es que, aunque no identifiques su voz al instante, Dios nunca se rinde en su llamado hacia ti. Él no cesa,
repite tu nombre una y otra vez. No se da por vencido contigo. Finalmente, fue Elí quien le reveló la respuesta adecuada. Al momento de que te vuelva a llamar, responde: habla, Señor, que estoy aquí para escucharte. Y esa frase sencilla le abrió a Samuel una nueva dimensión en su existencia. Desde esa noche, el pequeño que oyó una voz en su sueño se transformó en uno de los más grandes profetas de Israel. Todo se inició con una oración de sumisión en la oscuridad de la noche. Hoy deseo plantar en tu espíritu una oración nocturna. Las noches pueden convertirse en instantes de iluminación. Jesús sigue llamando, susurrando y tocando corazones mientras dormimos. Sin embargo, no todos están abiertos a prestar atención. Muchos desoyen la llamada, otros se tapan la cabeza con la manta del temor, y algunos simplemente regresan al sueño sin prestar atención al aviso. Sin embargo, tú, que te encuentras presente, tienes la opción de actuar como Samuel, contestando en el momento en que te levantes, sin necesidad de dar explicaciones. Si en medio de la noche, a las 3 de la mañana, sientes una inquietud que interrumpe tu descanso, no te asustes ni intentes escapar. Haz una pausa, permanece en calma y expresa con fe: habla, Señor, que tu siervo está atento a tu voz. Esa actitud podría abrirte a una palabra que transforme tu futuro. Es posible que no percibas un estruendo, ni que vislumbres un ser celestial, pero si te detienes a escuchar, el Espíritu Santo puede ofrecerte la luz que necesitas, una guía, un alivio o incluso un aviso que te proteja de cometer un error. Numerosos hombres y mujeres de fe recibieron visitas celestiales durante su descanso nocturno. El reposo del cuerpo permite que el alma se exprese. Las barreras se desvanecen, la razón se aquieta y es en ese momento cuando la voz de Dios puede hacerse más palpable. Sin embargo, es esencial tener un corazón receptivo, como el de Samuel, y un espíritu que, aunque no capte todo, exprese: estoy aquí para servir. Y no menosprecies el poder que puede surgir de una oración nocturna, ya que esa noche fue el punto de partida del ministerio de Samuel. La Sagrada Escritura nos enseña que, a partir de ese instante, Dios continuó comunicándose con él y que su voz fue identificada por todo el pueblo de Israel, asegurando que cada mensaje que recibió fue escuchado y no se perdió. Todo comenzó con una sencilla plegaria en la penumbra. Esta lección está destinada a ti, que has experimentado la sensación de que tus noches son tranquilas, que sientes que Dios no se comunica contigo y que no logras comprender lo que sucede. Quizás no se trate de que Dios no se comunique, sino de que tú aún no has dado la respuesta adecuada. Quizás en este momento Jesús te está llamando y anhela que pronuncies esas palabras sagradas. Habla, Señor, que tu siervo está atento. No es necesario que seas un profeta. No es necesario que seas perfecto. Simplemente requieres estar disponible. Esa es la clave. Cuando la utilices, estate listo, ya que las palabras que provienen del cielo poseen la capacidad de iluminar tus momentos más sombríos. Samuel se despertó transformado tras esa noche, con una firmeza renovada, una percepción espiritual afinada y un propósito definido. Mañana también puedes despertarte de esta manera. Si decides convertir esta noche en un momento de atención y reflexión, Jesús podría empezar a revelarte aspectos que nunca habías considerado. Secretos del reino, palabras que curan, frases que transforman tu relato. Todo inicia al aproximarse al altar. Todo comienza con un corazón receptivo. Todo comienza en una velada dedicada a la oración. Y mientras permitimos que esta lección se asiente en tu interior, nos alistamos para el próximo segmento.
en el que exploraremos de qué manera la manifestación tangible de Dios se hacía evidente en las noches del desierto. Porque cuando Él ilumina tu noche, no existe sombra que pueda desorientar. La llama en la oscuridad del desierto. Oración nocturna de Éxodo 13. ¿Qué haces cuando cae la noche y te sientes perdido sin rumbo? ¿Qué haces cuando la noche es tan profunda que sientes que no puedes avanzar ni un paso más? En el relato del Éxodo, hallamos una respuesta celestial para aquellos que transitan por la duda. Una columna de fuego que orienta a los hijos de Dios en la oscuridad de la noche. En Éxodo 13:21 se menciona: «Y el Señor iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarlos en su travesía, y por la noche en una columna de fuego para iluminarlos, con el propósito de que pudieran avanzar tanto de día como de noche». No se trata de una imagen lírica, sino de una manifestación sobrenatural. Una columna de fuego tangible, brillante, intensa, que descendía del cielo y se asentaba ante el campamento de los israelitas cada noche. Puedes visualizarte en el corazón del desierto, rodeado de la nada, sin indicios, sin un GPS que te guíe y sin senderos que seguir, y observar cómo el propio cielo se inclina para brindarte luz y guiarte en tu camino. Cada noche, cuando te recuestas sin tener claridad sobre cómo escapar del desierto en el que te encuentras, es precisamente lo que Jesús anhela hacer contigo. El desierto trasciende su definición geográfica. Para muchos, representa una fase del espíritu. Es un periodo en el que todo parece paralizado, donde la falta de recursos es palpable. Los días se sienten interminables y las noches sumamente solitarias. Sin embargo, en ese lugar que aparenta ser desolado, Dios enciende su luz para orientarte, no para que permanezcas en la penumbra, sino para que avances hacia la promesa. Lo más asombroso de esta columna de fuego no era su fuerza, sino la razón de su existencia: guiarles para que continuaran su camino sin detenerse. A menudo, al caer la noche, nos encontramos en un estado de quietud, atrapados por el temor, la duda y la ausencia de un camino claro. Sin embargo, la presencia de Dios no está destinada a que te eches atrás o te paralices. Está creada para que sigas adelante, incluso en medio del caos que te rodea. Y hay una realidad que deseo que atesores esta noche. La penumbra no frena a aquellos que persiguen la luz divina. No es necesario que observes todo el trayecto. Únicamente debes fijarte en el siguiente paso que la luz del fuego ilumina. Jesús es esa llama ardiente. Su esencia es la brújula que orienta tu ser en las noches más oscuras. Quizás en esta noche no se presente como una llama visible ante ti, pero sí puede aparecer como una paz inesperada, una palabra que resuena en tu interior, un versículo que brilla en tu ser, o un pensamiento que te proporciona luz. Esta es la sección activa de la noche. Esa es la luz que te acompaña en la oscuridad de la noche.